amanecer para la hermandad del Señor. Traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal. Brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Bienvenida a tu programa Mujer de Valor. Recuerda, Dios no talla vidrios, solo piedras preciosas. Soy tu hermana y amiga Seili Herrera Lara con un mensaje de Dios para tu alma. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esto he leído en Hechos 17:6 y es tan solo una muestra de la forma en que se juzgaba a los cristianos en el primer siglo. Trastornadores del mundo entero. La parábola que voy a tratar a continuación hubiera sido perfecta para los oyentes si, habiendo sido narrada por un judío, en respuesta a la pregunta hecha por un judío, tuviera por héroe también a un judío, como era de esperarse por ellos. Pero esa costumbre que tenían los cristianos de trastornar el mundo empezó mucho antes que en Hechos 17. Empezó obviamente con el mismo Jesús. Me refiero a la parábola del buen samaritano que se encuentra en Lucas 10, 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Para empezar el estudio voy a hacer referencia a la necesidad de ubicarnos en espacio y tiempo para poder comprender qué es lo que se nos está mandando. Por ejemplo, quiero llamar su atención, mis amadas hermanas y amigas, a un dicho que es muy común cuando se está pidiendo una ayuda, y se dice: póngase la mano en el corazón y ayude. En realidad, cuando usted figura en su mente este dicho, su mano se mueve hacia el lado en el cual entiende que está ubicado su corazón, y ubica su mano como en muchos países se hace al momento de entonar el himno nacional. Y al escuchar estas palabras y realizar el acto, no se puede sentir una gran cosa. Pero quiero contar de una vez que escuché este dicho de una manera muy diferente, haciendo una traducción de inglés a español. Una persona dijo: es necesario que usted ponga su corazón en su mano y de esta manera dé su colaboración. Mi mente dio una voltereta al comprender la gran diferencia que este juego de palabras implica. No es lo mismo poner mi mano en el corazón que poner mi corazón en la mano y ofrecer mi corazón mismo al momento de dar. Esto digo para llamar su atención a la manera en que debemos entender las parábolas de Jesús. Para poder hacer una aplicación a nuestra vida, debemos ser capaces de sentir que vestimos las túnicas y las sandalias de aquel tiempo, por lo que deben acompañarme en esta ocasión a caminar por aquellas escabrosas calles y sentir el mismo sufrimiento de aquel hombre medio muerto en el camino. Veamos que en la actualidad, aunque íntimamente lo hagamos, no podemos públicamente juzgar por medio de estereotipos que identifiquen las acciones de alguien como acordes a su raza o vestuario que lo caracteriza. Se espera que uno no juzgue de acuerdo a las apariencias. Hay por ahí un comercial muy llamativo en el cual se puede ver
ver a 4 hombres caminando al mismo tiempo, dirigiéndose al mismo lugar: un sacerdote católico, un judío, un musulmán y posiblemente un agnóstico. No recuerdo bien por el momento y no quiero mentir, pero se ve a los 4 llegar a una misma mesa, compartir el refrigerio y charlar alegremente. Luego nos hace referencia a la tolerancia e insinúa para los televidentes que aunque nosotros nos hemos fijado en sus vestuarios característicos e identificativos, ellos no se fijan en eso, sino que su amistad es por sobre esos estereotipos. Muy cierto es que el adjudicar a una persona actos conforme a lo que es ha sido lo normal por muchos años. Por ejemplo, el estereotipo de que por ser una mujer la que conduce lo hace mal, o quien conduce mal debe ser una mujer, como dice un señor muy querido. Esto para nada es así. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que la parábola a la que me estoy refiriendo en la actualidad no es ni por cerca políticamente correcta. El decir que las acciones de uno eran malas únicamente por la raza o grupo étnico al que pertenecía solo se podía decir hasta hace algún tiempo. En la actualidad debemos tener mucho cuidado con decir es así porque es chino, indio, blanco o negro. Muchas personas han sido censuradas por esta clase de comentarios. Por lo tanto, señalamos aquí la primera diferencia por la que se nos hace un poco difícil hacer nuestra esta parábola. Tengamos un poco presente que lo relativo al vestuario nos va a servir un poco más adelante. La parábola no hubiera tenido el mismo impacto si a los oyentes se les hubiese dicho que era un samaritano tirado en el camino y un buen judío lo auxilió. Si vemos las parábolas como simples consejos de prudencia y sensatez, como ejemplos de una manera razonable de obrar, teniendo claro que las parábolas constituyen una gran parte de las enseñanzas de Jesús, es difícil entender que esas historias hayan causado su crucifixión. Jesús terminó en la cruz porque con sus palabras causaba un verdadero caos en todo el orden establecido por los judíos. En este caso, Jesús relata una historia con elementos que para todos los oyentes eran cotidianas y muy bien conocidas, con la diferencia de que introduce un elemento no esperado que es un samaritano, y no solo un samaritano, sino uno misericordioso al nivel de Dios. Empecemos. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La constante de las parábolas es la aceptación de Jesús como un maestro. Este hombre es un intérprete de la ley. Este es un sinónimo para escriba y docto en la ley. Era un estudioso y supuestamente un entendido en todo lo que se refería a la ley de Moisés. También vemos que la pregunta es con la clara intención de probarle. No era con el deseo de saber y mucho menos queriendo cambiar su vida y su proceder. No sabemos en qué lugar se encuentran, pero muy posiblemente estaban en una comida, como en tantas a las que hemos visto asistir a Jesús, porque el texto dice que el intérprete de la ley se levantó para hablar. Eran tiempos en los cuales no había muchos motivos para estar sentados, así que pudo ser durante un discurso de Jesús o en alguna comida. Lucas nos hace saltar de una narración a otra sin decirnos el lugar en el que están, y además la pregunta hecha por este estudioso de la ley también aparece de golpe, sin traer secuencia con lo anterior. Jesús está hablando íntimamente con los 70 que había enviado en comisión, en el versículo 24, cuando en el 25 este hombre se levanta. Entendamos que estaban compartiendo en algún lugar. Este hombre le aceptaba como maestro, pero no perdía ocasión de probarle, para ver si lo que Jesús hablaba estaba acorde con sus interpretaciones de la ley. La pregunta de ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aparece para nosotras como de la nada, pero ellos muy posiblemente estaban compartiendo una tarde de mucha conversación. El Señor sabe que este es un intérprete, estudioso y conocedor de la ley. Entonces Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor pregunta: me preguntas a mí, pero tú debes saber. Tú lees lo que está escrito en la ley, por lo tanto, debes tener la respuesta. Y efectivamente, el intérprete la tiene. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Las leyes eran muchas, pero los estudiosos, al igual que Jesús, sabían que toda la ley se resumía en el amar. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesucristo le dijo, en otras palabras: yo no he venido a cambiar lo que está escrito en la ley de mi Padre. Es exactamente
exactamente así como él lo estableció desde los tiempos de Moisés. El intérprete de la ley quería que Jesús le dijera: no, has estado equivocado, toda la ley está equivocada. Pero Jesús dijo claramente que él vino a cumplir la ley en Mateo 5, 17 y 18. Cuando habla de Jesús y la ley: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús no dio motivo a controversia con estas palabras. La ley es perfecta, dada por mi Padre. No es tiempo de cambiar ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Tú lees eso y sabes lo que debes hacer. Pero este hombre no quedó contento con la respuesta y se tambaleó un poco en su seguridad de obtener la vida eterna. Y posiblemente era sincero en su práctica de la ley, porque no tuvo ninguna duda de lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con su alma, sus fuerzas y su mente. Ponía todo su esfuerzo en los mandamientos, pero tenía duda respecto de a quién debía amar como a sí mismo. Y se dijo: hago todo casi bien, pero ¿qué respecto a mi prójimo? Y la lectura continúa diciendo: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Queriendo justificarse a sí mismo. En cuanto a la interpelación que estaba haciendo a Jesús, le dice: bueno, sí, yo sé lo que dice la ley, obvio que lo sé porque soy intérprete de ella. Lo que quiero que me expliques es quién es mi prójimo. Y esa pregunta no estaba tan fuera de lugar como podemos entender ahora. Algunos interpretaban que el prójimo eran aquellas personas muy cercanas en parentesco: madre, padre, hijos y mujer. Otros entendían que su prójimo eran todos los judíos, todos sus hermanos. Y algunos extendían el concepto hasta los judíos convertidos, aquellos que no habían nacido judíos pero se habían convertido al judaísmo, fueran de la nacionalidad que fueran. Pero indiscutiblemente no incluían a gentiles de ningún tipo y mucho menos a los abominables samaritanos. Nosotros en la actualidad tenemos el concepto de prójimo muy bien entendido y mucho más el de buen samaritano. El concepto de buen samaritano se utiliza para hospitales, hogares de refugio y casas para repartir comida. Además, esta es una de las parábolas más conocidas en el mundo entero, no solo en el ambiente religioso, sino en todos los aspectos de la vida. Se hace referencia a un buen samaritano hasta cuando una persona rescata a un perrito. Así que, aunque muy conocida esta parábola, tenemos también un poco de confusión en el tema. Es más, ellos dejaban completamente fuera a sus enemigos. En ninguna manera un enemigo podía considerarse digno de recibir nada de un buen practicante de la ley. Esto era lo más normal para ellos. Lo dice en Mateo 5, 43 y 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto se decía y se practicaba entre ellos, y a nadie le parecía malo quien lo hacía. Y ni qué mencionar cómo estaban excluidos los samaritanos. Entre ellos se consideraba que hasta compartir un vaso con agua era anormal, y lo podemos ver en la historia de Jesús y la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, la mujer se extraña de que Jesús le pida de beber, porque entre ellos no había trato. Uno dice que un vaso con agua no se le niega a nadie, pero parece que entre ellos este dicho no tenía ninguna relevancia. Comprendamos entonces que este intérprete de la ley, queriendo probar a Jesús, aprovechó a lanzar una duda que muchos estudiosos tenían y convivían con diferentes conceptos entre ellos. Ellos no tenían problema con eso y se respetaban entre los que tenían diferente concepción respecto de quién era su prójimo. Pero es natural comprender que a Jesús no le iban a dejar pasar algo que no fuera claro, preciso y específico en cuanto a la pregunta que se le estaba haciendo. Si Jesús respondía: tus parientes cercanos, le iban a interpelar respecto de lo que decían los intérpretes, que incluían a todos los judíos o a todos los prosélitos. Si respondía todos los judíos, le interpelaría respecto de sus parientes cercanos. Y así, fuera cual fuera la respuesta, siempre había un motivo para discutir y hacer quedar mal a Jesús, no ante Dios, sino ante alguno de los grupos y corrientes de interpretación. Entonces, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Responde con esta parábola, que ha sido conocida por miles de años, ejemplificada, narrada, contada e imitada. De Jerusalén a Jericó.
Jericó. Jericó es la ciudad más antigua de la que tenemos razón. Está ubicada en uno de los lugares más bajos sobre el nivel del mar. Es un lugar exageradamente desolado, caliente y seco. El camino era llamado Camino de Sangre, con muchos barrancos, piedras y cuevas que eran escondites perfectos para ladrones. En Lucas 19, 1 al 10, cuando leemos de Jesús y Zaqueo, que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí podemos ver que esta ciudad no era extraña para el Señor Jesucristo. Él había transitado aquel camino muchas veces. La distancia era de unos 30 kilómetros y el camino era bastante concurrido como peligroso. Muchos de los que servían en el templo vivían en aldeas vecinas, como por ejemplo en Jericó. Recordemos también que esta fue la ciudad que conquistó Josué en un principio cuando Dios hizo caer los muros, después de dar vueltas y sonar las trompetas. Los oyentes podían muy bien ubicarse en aquel lugar. Sabían que Jesús les estaba hablando de algo real. Este camino de sangre, por su gran peligrosidad, es el mismo que transitamos cada una de nosotras. El caminar en este mundo está lleno de peligros, ladrones y cualquier clase de sobresaltos. Y en cualquier momento nos podemos ver en la situación de este hombre tirado al lado del camino, como de alguno de los que pasaron viéndole. Tengamos cuidado de aparecer en la historia como buenos ejemplos a seguir y no como los que pasaron de largo. La narración continúa diciendo: y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Durante el primer siglo, todo el pueblo israelita se encontraba bajo una fuerte opresión. Pagaban cerca de 100 impuestos a los opresores romanos. Además de esto, los recaudadores cobraban a discreción lo que ellos querían y no estaban exentos de los diezmos y ofrendas del templo. Así que la presión económica bajo la que se vivía era en extremo precaria, por lo que había muchos desempleados. Por eso vemos también parábolas en las que se narra de un hombre que fue a la plaza a buscar trabajadores y a cualquier hora que él fue encontró allí personas dispuestas a trabajar, y una mujer que perdió una moneda y con ella buena parte de su estatus, así como de deudores que eran perdonados. Los bandidos habían aumentado en gran manera y muchos de los oprimidos daban razón a los delincuentes, entendiendo que solo era consecuencia de la situación en que se vivía. Admiraban a quien tomaba el valor suficiente de despojar a los ricos. Un bandolero que con trampa se hizo magistrado envió un mensaje a algunos poderosos con su centurión: lleva este mensaje a tus amos, da de comer a tus esclavos si no quieres que se conviertan en bandidos. Los ricos usaban ciertas estrategias para dejar a sus pobres empleados sin el salario ganado, como por ejemplo hacer la siembra estratificada para que no madurara al mismo tiempo y poder hacer la cosecha con muy pocas personas. También retenían el pago. Por eso había tantos mandamientos en cuanto a que el pago debía ser diario, porque el trabajador contaba solo con esa moneda para su subsistencia. Por razones como las anteriores, el maltrato a los trabajadores y la opresión de los romanos, los bandidos habían aumentado en gran manera y el ser atacado por ellos era tan común como lo es la delincuencia para nosotras en la actualidad. Nos duelen los hechos de violencia, pero no nos impresionan. Estamos acostumbradas. No nos extraña que haya asaltos en los negocios, en los buses o a tales o cuales horas. En estos tiempos de pandemia que hemos vivido, cuando los negocios estuvieron cerrados y las fuentes de trabajo escasearon, se volvió común el hurto en los establecimientos y nosotras lo justificábamos diciendo: es que no hay trabajo. La misma situación que hace 2000 años con diferentes actores, pero las mismas razones y las mismas justificaciones. Además, era de amplio conocimiento que al pobre nadie le prestaba atención. Los pobres podían viajar por donde ellos quisieran sin ningún temor, y como ellos odiaban a los ricos, en el fondo de su corazón, o quizá no tan en el fondo, se alegraban del mal sucedido a aquel hombre que se encontraba en aquella situación por el hecho de ser rico. Era como sentir que otro había tomado venganza por ellos. Por lo común que eran aquellos ataques, ya no conmovían a nadie, muy parecido a nuestra actualidad. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Texto que es actual ahora como hace 2000 años. La situación sigue igual. La maldad justifica la falta de amor y atención al necesitado. Los bandidos no eran considerados
como criminales por la población en general, sino como simples pobres, desempleados, víctimas del sistema. Los romanos eran tan eficientes cobrando impuestos como ellos lo eran asaltando a los transeúntes. Algunos seguramente se pusieron del lado del hombre herido, pero muchos de ellos del lado de los bandidos. ¿Cuántas veces hemos pensado, quizás sin querer, que alguna persona se encuentra en una situación difícil por su misma culpa? Por no escuchar consejo, por no ir por el camino recomendado, quizá por no ir acompañado en el camino, y justificamos el mal de los demás como algo merecido. Y por eso no movemos ni un dedo para poder ayudar. Los bandidos le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. No necesita mucho comentario saber que le dejaron sin nada. Le quitaron hasta el último trapo que llevaba encima. Y esto es muy importante porque, como decía en un principio, el vestuario nos identifica. Podemos saber de dónde es una persona por su ropa característica o a qué se dedica por su uniforme. Las ropas de un sacerdote, de un policía o de una enfermera son inconfundibles, así como las de un rico o un pobre. En los tiempos de Jesús era fácil saber de qué tribu eran las personas por su vestuario. Al dejar a este hombre sin ningún trapo, lo estaban dejando sin identidad. Nadie podría saber de qué nación o estrato social era, porque si hubiera sido notorio que se trataba de un hombre extremadamente rico, no hubiera faltado quien quisiera hacer el bien con él para asegurarse una recompensa. Continuamos atendiendo al hombre herido tirado en el camino. Además, este está medio muerto. Él mismo no puede dar razón de sí. No puede decir soy fulano de tal o cual familia importante. La forma de hablar también puede delatar el lugar al cual pertenece. En un país tan pequeño como el nuestro, encontramos diferencias en pronunciación de un extremo al otro. Lo mismo sucedía en Israel. En el capítulo 12, versículo 6 del libro de los Jueces, se narra lo acontecido después de que los habitantes de Galaad infligieran una derrota a la tribu de Efraín alrededor de los años 1370 a 1070 a.C. Cuando los efraimitas supervivientes intentaban cruzar el río Jordán, se encontraron a sus enemigos vigilando. Para identificar y matar a los efraimitas, los galaaditas ponían a cada viajero una prueba simple. El pasaje bíblico dice de la siguiente manera: y los galaaditas tomaron los vados del río Jordán a Efraín, y cuando alguno de los de Efraín que había huido decía pasaré, los del Galaad le preguntaban ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían pues di Shibolet, y él decía Sibolet, porque no podía pronunciar aquella suerte. Entonces le echaban mano y le degollaban, y así murieron 42,000 de los de Efraín. Shibolet no es necesariamente la palabra que decían, podía haber sido alguna palabra que era propia del territorio y los que no eran de aquel lugar no sabían cómo pronunciar y lo hacían con una cierta diferencia que los delataba. El hombre no podía hablar y decir quién era, tampoco se podía suponer por su ropa, pero los judíos, en principio, suponían que al momento de hablar de contacto y relaciones, todos los intervinientes debían ser judíos. Entonces, este piltrafo humano, este ser tirado ahí a la orilla del camino, debía ser un judío. Y no solamente un judío, sino un judío rico, que fue presa de los ladrones por su condición de rico. ¿Cuántas estamos a la orilla del camino? ¿O a cuántas hemos visto a la orilla del camino sin más posesión que su queja y su lamento? Porque no tienen fuerzas para explicar nada y solo depende de nosotras detenernos. La desnudez es también sinónimo de encontrarse en pecado. Dios hizo al ser humano desnudo y así le dejó en el huerto del Edén. La desnudez en sí misma no es un problema. El problema es cuando tomaron conciencia del pecado y notaron que estaban desnudos. En este caso, el hombre está tirado a la orilla desnudo, pero a él mismo no le importa su desnudez. Lo principal es querer salvar su vida. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, hay muchas personas que están desnudas, descubiertas en su pecado, pero ellas mismas tienen otras prioridades que atender. Y nosotras debemos comprender que una persona golpeada, maltratada, ultrajada en su ser no puede tomar en cuenta su pecado. Cuando está sumida en los vicios o en el hambre, puede saber que está en pecado, pero lo que le precisa es suplirlo inmediato. Por eso, al ver una persona necesitada
necesitada de alimento, casa o medicina, no podemos llegar de golpe a decirle mira todos tus pecados, sin hacernos cargo primero de la necesidad inmediata, que él supone que es primordial. En este caso, el hombre no está esperando que los que pasan le den un vestido, está esperando que lo auxilien de sus heridas y lo salven de la muerte. Ya luego se cubrirá con algo. Para nosotras, el llevar a las personas al perdón es muy importante y es prioritario, pero para las personas que se encuentran en pecado, lo principal son sus necesidades básicas y en lo que podamos debemos tratar de atender ambas. Este era pues un simple ser humano que tenía necesidad de una mano amiga y no es fácil ayudar a alguien sin saber primero quién es. La situación no da para eso. Hace algunos años sufrimos un accidente automovilístico con mi familia, mi esposo y mi hijo. El auto se deslizó en el agua, estaba lloviendo y había un charco en la carretera. Mi esposo perdió el control y el auto chocó contra un poste de luz y luego se deslizó por una pendiente de unos 50 metros. Dios nos hizo un gran milagro ese día al dejar que el auto se deslizara en lugar de que se diera vuelta. Además, lo hizo hacia atrás en lugar de avanzar hacia la pendiente, que era mucho más alta que los 50 metros que estábamos descendiendo. Y aunque esto fue verdaderamente maravilloso, quiero llamar su atención al hecho de que logramos subir, llegar a la carretera y pedir ayuda con nuestros brazos levantados a los automovilistas que pasaban. El auto no podía verse porque estaba abajo en el barranco. Entonces los que pasaban solo veían a 3 personas haciendo señas. Ninguno se detuvo y yo los comprendo. Si alguno vivió esta experiencia hace unos 12 años, le digo que le comprendo. No sé qué hubiera hecho yo en su lugar. Esas 3 personas en la carretera podíamos haber sido unos delincuentes tratando de atraer incautos o buenos samaritanos para asaltarnos. Es que estamos acostumbrados a oír cada cosa, que lo mejor es andar siempre precavidos. Pues bien, hubo para nosotros un buen samaritano que no se detuvo por precaución, pero al llegar a un puesto de policía más adelante en el camino, les dijo de los que estaban en la carretera queriendo llamar la atención, y los policías fueron a ver de qué se trataba. Qué bien por este buen samaritano, que nunca supo nuestros nombres y nunca supimos el suyo, pero nos envió la ayuda adecuada. Muchas veces, cuando no juzgamos oportuno ayudar de una manera, nos quedamos con el no haber hecho nada, absolutamente nada, y esto no es lo que debemos hacer. Siempre hay algo. Si yo personalmente no puedo, debo buscar la manera de buscar la ayuda oportuna a aquella persona que necesita, como lo hizo este buen samaritano que envió a la policía por si acaso. Fuéramos buenos o malos, la policía debía encargarse. Teniendo a este hombre sin identidad, sin más que una queja, tirado a la orilla del camino, avancemos en lo que Jesús nos quiere decir. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un Cohen, en hebreo sacerdote, tiene un estatus especial en el judaísmo. Un Cohen es un descendiente varón directo de Aarón, quien fue hermano de Moisés. El sacerdote no solo era parte de una tribu en especial, sino más específicamente de una familia especial. Era levita, pero con la distinción de guardar su genealogía hasta Aarón, el primer sacerdote de la nación. En Éxodo 2:1 habla de los padres de Moisés y por lo mismo de Aarón. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Qué personaje tan importante y qué puesto tan importante el que ostentaba. No todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Los que sí lo hacían debían ser hombres perfectos. Lo leo en Levítico 21:16 al 24. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El sacerdote era un hombre elegido entre los elegidos, especial entre los especiales, perteneciente a una prestigiosa familia, con un puesto de privilegio y físicamente no tenía absolutamente nada mal en él, pero en su interior dejaba mucho que desear, como
ser humano no tuvo nada que ofrecer. Venía de ofrecer sacrificio por los demás en el templo, pero no pudo hacer un sacrificio. Este era un hombre del que se esperaba mucho y por eso nos decepciona tanto que solo haya pasado de largo. Pudo haber tenido algunos motivos que luego veremos, pero para Jesús no eran suficientemente válidos. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los levitas eran distinguidos, privilegiados por Dios al haberles elegido. Los que no eran descendientes de Aarón, sino de otras familias, servían en el templo, cuidando las puertas, preparando todo para el sacrificio y la adoración y sirviendo a los sacerdotes, igualmente muy cerca de lo divino. Esperamos un buen proceder de este hombre, pero actúa en igual manera que el anterior, y el texto es claro en decir que le vio. Ambos hombres lo vieron, aunque sea escucharon un leve quejido en él, pero tomaron una decisión y fue la de ignorarlo. Recordemos que este hombre está medio muerto, no tan vivo como para valerse por sí mismo o para pedir ayuda, pero no tan muerto como para ignorar que lo han ignorado y se han hecho del otro lado del camino. Él pudo sentir la indiferencia, pudo sentir la mirada de aquellos hombres en su ser y pudo sentir los pasos de los animales de carga alejándose de él. Los que se dedicaban al templo eran muy cuidadosos para evitar contaminarse y las leyes eran muy estrictas en cuanto al tema. Leamos en Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y número 19, 11 al 22 dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Este puede ser uno de los motivos por los que no se detuvieron, tal vez con la intención de mantenerse puros, porque al contaminarse con cadáver debían purgar su impureza y por unos días no podrían servir en el templo. Pero aquí habla de no tocar cadáver y este hombre no está muerto, pero ellos le están dando por muerto. Ellos están suponiendo que el hombre está viviendo sus últimos minutos y puede morir en el camino, lo cual los obligaría a tocarlo, siquiera para bajarlo del animal que montaban. ¿Alguna vez, hermanas, hemos dado por perdida una causa mucho antes de que ésta termine? ¿Alguna vez hemos pensado, esto no tiene solución? ¿No hay ninguna esperanza? Por ejemplo, hemos dejado de orar para que alguien se convierta, porque hace mucho tiempo estamos pidiendo y aquella persona no da signo de cambio y nos decimos no más, esta persona no va a cambiar. O con un hijo o un esposo sumido en algún vicio y hemos tirado la toalla, cuando la persona ya solo tenía aliento para una leve queja, pero nosotras lo dejamos por muerto. Esta parábola nos enseña que la situación, por definitiva que parezca, puede tener una vuelta total y fue lo que pasó con este moribundo. Así que no nos demos por vencidas. Otra cosa a tomar en cuenta es que ellos no podrían servir en el templo si se contaminaban, pero al igual que el hombre herido, ellos no iban rumbo a Jerusalén, están regresando de Jerusalén. Habían cumplido su turno en el templo y su siguiente turno era en unos días más. De haber querido, bien hubieran podido ayudar y luego cumplir con la purificación, pero prefirieron no hacerlo. Muchas de nosotras recién estamos saliendo de la adoración cuando nos encontramos con una situación de necesidad, pero tomamos la decisión de pasar de largo por causa del tiempo, de la desconfianza en aquella persona que necesita. No sabemos si es sincera o no, no sabemos si la necesidad es verdadera o no y preferimos no entrar en esa controversia. Simplemente ignoramos la necesidad y pasamos de largo, como hicieron estos dos. Ellos pudieron hacer esto simplemente porque eran malas personas, porque no tenían tiempo, porque no estaban seguros del necesitado ni de la necesidad. ¿Por qué no ayudas tú? ¿Por qué no ayudo yo? Tenemos más causas de las que estos dos hombres. Qué bueno que procuremos vencerlos para no ser como ellos. Hasta aquí las cosas van bien. Los oyentes saben que los sacerdotes y los levitas algunas veces dejan mucho que desear, no les son de todo agradables y se alegran de que Jesús deje en evidencia su decadencia. Ahora esperan que sea un judío laico, un hombre del pueblo como ellos, el que salva la situación. Pero Jesús los sorprende introduciendo en la narración al menos esperado. Pero un samaritano que iba de camino, los samaritanos son hebreos, no son judíos, pero son descendientes de Israel al igual que ellos, con la diferencia de que son parte de los que fueron quedando durante las conquistas y se casaban con personas de otras naciones, contaminando así la pureza de sus
sangre. El reino se dividió en dos, quedando solo muy bien definidos los descendientes de Judá. Las otras tribus fueron absorbidas por las demás naciones, pero ellos guardaban aún la promesa de Abraham y se consideraban israelitas, parte de la nación santa. Cuando los judíos regresaron en los tiempos de Esdras, Nehemías y Zorobabel, ya no quisieron juntarse con ellos, rechazando hasta su ayuda para reconstruir. Luego construyeron su propio lugar de adoración y tanto los unos como los otros preferían caminar largos caminos para evitar pasar por las tierras de los otros. Recordemos a la mujer samaritana. A los oyentes debió parecerles algo absurdo involucrar a este hombre en la historia, porque significaba que debía tener otra parte diferente a la que estaban esperando. Pensaron que el samaritano, seguramente, a más de simplemente pasar por ahí como los anteriores, debía hacer alguna mala obra, como pasar su carruaje por encima de él, porque algo bueno no iban a esperar de él. En el caso de este hombre de Samaria, no dice que bajaba de Jerusalén, dice que iba de camino. Él no tenía nada que haber hecho en Jerusalén, pero este camino también conectaba con otras rutas, así que él se encuentra haciendo sus diligencias, posiblemente viajando por negocios. Y vino cerca de él y viéndole. Los anteriores prefirieron hacerse al otro lado del camino, para no tener que estar cerca del necesitado. El buen samaritano buscó cómo acercarse más. Vino, o sea, dio unos cuantos pasos para poder verle de cerca. Y al igual que los otros, lo vio, pero a él le pasó algo diferente. Fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La misericordia. ¿Cómo pudo este hombre despreciable tener características esperadas solo en buenas personas? Sentir compasión es sentir con el que está en desgracia. Dios hace esto en Lucas 6:36. Leemos: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Quien está acostumbrado a sanar las heridas es nuestro buen Señor. Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Este hombre usó de su vino y de su aceite para un hombre que no sería capaz de decir la palabra gracias. Estos elementos eran caros y además escasos. Nada que ver con pasar a una farmacia a comprar una botella más. El buen samaritano también arriesgó su propio bienestar al quedarse sin estos elementos que eran útiles para las curaciones. También lo puso en su propia cabalgadura. Posiblemente en esta cabían los dos, posiblemente no. Si cabían, era incómodo compartir su cabalgadura con un hombre sucio del cual brotaba sangre y estaba manchando su valiosa cabalgadura además de sus ropas. Si no cabían, entonces pensemos que este buen hombre tomó la decisión de caminar un largo tramo a pie para llevar a lo mejor muy despacio a aquel hombre a un lugar seguro. Como sea que haya sido el camino, significó un sacrificio para el samaritano. Lo llevó al mesón y se dispuso a cuidar de él por una larga noche, llena de lamentos y ayes. ¿Alguna vez han dejado de dormir por cuidar a un enfermo? Estoy segura que sí, por cuidar a nuestro hijo, esposo o quizá a los padres. Pero por cuidar a un completo desconocido, dudo mucho que alguna lo hayamos hecho, sin esperar nada a cambio, ni siquiera una sonrisa. El judío no esperaba nada de un samaritano. Es más, un buen judío devoto debía haber rechazado cualquier ayuda ofrecida por el samaritano y obligarlo a pasar de largo. Estando medio muerto, rechazar la ayuda significaba la muerte, y recibir aquella ayuda era peor que la muerte. Vale que éste no pudo saber quién le había brindado aquella ayuda. Estoy también segura que no le llevó exhibiendo su desnudez por todo el camino. El buen samaritano se hizo cargo de su necesidad como de su cuerpo desnudo. Dicho de otra manera, también cubrió su pecado. En nuestro tiempo, el Señor nos está vendando por medio de buenas nuevas de salvación. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Así como lo hizo con Sión, lo hace con cada una de nosotras. Para finalizar, vemos la despedida de este buen samaritano. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuida
dámele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El buen samaritano fue capaz de involucrar a otro en su buena acción. Los mesoneros no tenían tan buena fama, pero este le confía a un hombre enfermo y le confía unas monedas suficientes para cuidar de él unas 2 semanas. Pudo desconfiar del mesonero y pensar que podía sacar al enfermo antes de que estuviera sano y echarlo a la calle, quedándose con el pago sin hacer esfuerzo. Pero como dicen por ahí, el león juzga por su condición, y una buena persona juzga que todos los demás son buenos hasta que demuestren lo contrario. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Veamos la pregunta. El prójimo no es al que ayudas, sino el que brinda la ayuda. El prójimo también es el buen samaritano. El hombre herido es simplemente un hombre herido. ¿Qué clase de prójimos somos nosotros? ¿Somos los prójimos que pasan de largo o somos el buen samaritano? El prójimo es el que está dispuesto a detenerse en el camino para brindar una ayuda, a despojarse y a hacer sacrificios por el bienestar del otro, hasta el extremo de involucrar a otros en su buen proceder. Esta vez la situación quedó más que clara para el intérprete de la ley. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces el Señor Jesús le explicó que no debemos andar buscando al prójimo muy lejos. El prójimo soy yo y mi disposición de servir a una persona sin nombre, sin rostro, sin nacionalidad, sin ninguna posibilidad de agradecer. El otro en realidad no importa. Lo que importa es mi acción. ¿Qué decido hacer yo con la calamidad del otro? Espero saber explicar esto de la mejor manera posible. ¿Qué clase de prójimo soy yo? Es lo que debo preguntarme. ¿Es bueno para el otro tenerme como prójimo o es lamentable? Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús pasa de una narración a un reto, algo que debemos intentar: ser buenos prójimos, buenos samaritanos dispuestos a arriesgar para poner a salvo a alguien, a cualquier alguien. Procuremos entonces ser buenas samaritanas en todas nuestras acciones, queridas hermanas. Que para un desvalido sea de gran bendición que nos acerquemos a Él. Bendiciones a cada una de ustedes, queridas y amadas de Dios. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal, brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá.